Mi nombre es Lee Min-seo y hoy soy una abogada reconocida en los tribunales de Seúl. Pero la historia que voy a contarles no es sobre mis éxitos profesionales ni mis casos más importantes. Es sobre el día en que, con apenas 10 años de edad, me convertí en la abogada más joven que jamás haya pisado un tribunal en Corea del Sur. Era el año 1995 y mi madre, Park Ji-young, trabajaba en una fábrica textil en el distrito de Dongdaemun. Vivíamos en un pequeño apartamento de 2 habitaciones, donde el sonido de las máquinas de coser se mezclaba con el aroma del kimchi que mi madre preparaba cada domingo. Éramos pobres, pero éramos felices. Mi padre nos había abandonado cuando yo tenía 7 años, dejándonos con deudas y un corazón roto que mi madre nunca mostró completamente. Ella trabajaba 12 horas al día para mantenernos. Regresaba a casa con los dedos manchados de tinta y las manos ásperas por las telas, pero siempre tenía una sonrisa para mí, hasta que llegó ese día de octubre que cambió nuestras vidas para siempre. El día en que mi madre fue acusada injustamente de robo, y yo tuve que convertirme en su voz ante la justicia. Era solo una niña, pero el amor por mi madre me dio una fuerza que ni yo misma sabía que tenía. Esta es la historia de Lee Min-seo. Si esta historia llamó tu atención, no dejes de darle like y suscribirte al canal. Todo comenzó un martes por la mañana, cuando el director de la fábrica donde trabajaba mi madre, el señor Kang Byung-ho, llegó a nuestra casa acompañado de 2 policías. Era muy temprano, apenas las 6 de la mañana, y el sol de octubre apenas comenzaba a filtrarse por las cortinas baratas de nuestra sala de estar. Mi madre estaba preparando mi desayuno para la escuela cuando escuchamos los golpes fuertes en la puerta. Recuerdo que se le cayó la cuchara con la que estaba sirviendo el arroz, y sus ojos se llenaron de una preocupación que nunca había visto antes. «Min-seo, ve a tu cuarto», me susurró. Pero yo me quedé escondida detrás de la puerta de la cocina, observando todo. El director Kang era un hombre gordo y sudoroso que siempre olía a cigarrillos baratos y alcohol. Llevaba un traje que había visto mejores días y una sonrisa falsa que no engañaba a nadie. Los policías, uniformados y serios, parecían incómodos con la situación, como si ellos también sintieran que algo no estaba bien. «Park Ji-young-si», dijo el director con voz grave. «Estos oficiales necesitan hacerle algunas preguntas sobre el dinero que desapareció de mi oficina ayer por la tarde». Mi madre se puso pálida como el papel de arroz. «Señor Kang, yo no sé nada sobre dinero perdido. Ayer terminé mi turno y me vine directamente a casa». Uno de los policías, un hombre mayor con rostro cansado, sacó una libreta y comenzó a tomar notas. «Señora Park, según el señor Kang, usted fue vista cerca de su oficina ayer después del horario laboral. También menciona que últimamente ha tenido problemas financieros». Mi madre me miró por un segundo, y yo pude ver el miedo en sus ojos. «Es verdad que tengo problemas de dinero», admitió mi madre con voz temblorosa, «pero jamás robaría nada. He trabajado honestamente en esa fábrica durante 8 años. Nunca he tomado ni siquiera un botón que no me correspondiera». Su voz se quebró ligeramente al final, y yo sentí como si alguien estuviera apretando mi corazón con las manos. El director Kang se rió con una risa desagradable que me erizó la piel. «Ji-young-si, sabemos que su hija necesita dinero para los útiles escolares. Sabemos que usted ha estado pidiendo adelantos de sueldo, y sabemos que ayer por la tarde, después de que todos se fueron, usted regresó a la fábrica». Cada acusación era como una bofetada que hacía que mi madre se encogiera más y más. «Regresé porque olvidé mi bufanda», explicó mi madre desesperadamente. «Hacía frío y era la única que tengo. Solo fui a mi puesto de trabajo, tomé la bufanda y me fui. No entré a su oficina, señor Kang. No toqué nada que no fuera mío». Pero podía ver que nadie le creía. Los policías intercambiaron miradas que decían más que las palabras. El policía más joven habló por primera vez. «Señora Park, necesitamos que nos acompañe a la estación para hacer algunas preguntas más detalladas. Es solo un procedimiento de rutina». Pero la forma en que lo dijo y la forma en que el director Kang sonreía me hicieron entender que esto no era rutina en absoluto. «No puedo dejar sola a mi hija», protestó mi madre, mirándome con ojos llenos de lágrimas que trataba de contener.
Ella tiene que ir a la escuela y yo tengo que prepararle el almuerzo. Era típico de mi madre, incluso en el peor momento de su vida, seguir preocupándose por mí antes que por ella misma. La niña puede quedarse con algún vecino, dijo el director Kang con indiferencia, como si yo fuera un objeto que se puede mover de un lugar a otro sin consideración. Esto no debería tomar mucho tiempo, asumiendo que usted coopere completamente con la investigación. Fue en ese momento cuando salí de mi escondite en la cocina. Era pequeña para mis 10 años, con el cabello negro cortado en media melena que mi madre misma me había hecho, y vestía el uniforme escolar que había heredado de una niña mayor del edificio. «No se lleven a mi mamá», dije con una voz que trataba de sonar fuerte pero que temblaba de miedo. Los adultos me miraron como si hubiera aparecido de la nada. El director Kang me observó con esos ojos pequeños y crueles que siempre me habían dado escalofríos. «Niña, los adultos están hablando. Regresa a tu cuarto hasta que terminemos». Pero yo no me moví. Algo dentro de mí, una fuerza que no sabía que existía, me mantuvo plantada en esa sala de estar que olía a detergente barato y preocupaciones económicas. «Mi mamá no es una ladrona», declaré, mirando directamente a los ojos del director. «Ella trabaja muy duro todos los días para que tengamos comida. Nunca tomaría algo que no es suyo». Mi madre se acercó a mí y puso sus manos callosas en mis hombros. «Minseo, por favor, ve a tu cuarto. Los oficiales necesitan hablar conmigo y después todo estará bien». Pero yo podía ver en sus ojos que ella no creía sus propias palabras. Podía ver que estaba tan asustada como yo. El policía mayor parecía incómodo con mi presencia. «Señora Park, realmente necesitamos que venga con nosotros. Podemos esperar unos minutos mientras hace arreglos para la niña, pero no podemos esperar mucho más». Su tono era más amable que el del director, pero igual de firme. «Voy con mi mamá», anuncié de repente, sorprendiéndome incluso a mí misma con mi determinación. «Si ella tiene que ir con ustedes, yo también voy». No entendía completamente lo que estaba pasando, pero entendía que mi madre estaba en problemas y que ella me necesitaba tanto como yo la necesitaba a ella. El director Kang se rió de nuevo con esa risa horrible. «Una niña no puede ir a una investigación policial. No seas ridícula, pequeña». Pero el policías mayor lo miró con una expresión que no pude interpretar y luego me miró a mí con algo que parecía respeto. «Si la niña quiere acompañar a su madre, no hay ninguna ley que lo prohíba», dijo lentamente. «Mientras no interfiera con el procedimiento, puede estar presente durante las preguntas iniciales». Mi corazón saltó de alegría y terror al mismo tiempo. Mi madre me miró con ojos llenos de amor y preocupación. «Minseo, mi niña valiente», susurró abrazándome fuerte contra su pecho, que olía a la crema barata que usaba para las manos. «No tienes que hacer esto». Pero yo ya había tomado mi decisión. No iba a dejar que se llevaran a mi madre sola. No sabía lo que me esperaba, pero sabía que teníamos que enfrentarlo juntas. Esa fue la primera vez que entendí que a veces, cuando amas a alguien más que a ti mismo, puedes encontrar un valor que nunca supiste que tenías. Era solo una niña de 10 años, pero en ese momento me convertí en la protectora de la única persona que importaba en mi mundo. La estación de policía de Dongdaemun era un edificio gris y frío que olía a desinfectante y papel mojado. Las paredes estaban cubiertas con carteles sobre prevención del crimen y fotografías de criminales buscados que me miraban con ojos amenazantes desde sus marcos descoloridos. Mi madre y yo caminamos por pasillos estrechos, siguiendo a los oficiales mientras nuestros pasos resonaban contra el suelo de linóleo gastado. Nos llevaron a una sala pequeña, con una mesa de metal y 4 sillas plegables que habían visto mejores días. Una ventana pequeña y sucia permitía que entrara muy poca luz natural, y una bombilla fluorescente parpadeaba constantemente sobre nuestras cabezas, creando sombras que bailaban en las paredes como fantasmas silenciosos. El aire estaba cargado y hacía calor, a pesar del frío de octubre que se sentía en el exterior. El director Kang se sentó frente a nosotras con esa sonrisa falsa que ya me resultaba familiar, abriendo una carpeta manila que contenía varios papeles. Los policías se posicionaron de pie, uno cerca de la puerta y otro junto a la ventana, como si pensaran que mi madre de 40 kilos
pudiera intentar escapar en cualquier momento. Muy bien. Park Ji-yong-si, comenzó el policía mayor, que se había presentado como el sargento Lee. Vamos a repasar los hechos una vez más, para que quede todo claro en el registro oficial. Sacó una grabadora pequeña y antigua, la puso sobre la mesa y presionó el botón de grabación. El aparato hizo un ruido mecánico que llenó el silencio tenso de la habitación. Ayer lunes, aproximadamente a las 6:30 de la tarde, después del horario normal de trabajo, usted regresó a la fábrica textil donde labora. Continuó el sargento, leyendo desde una libreta llena de garabatos. Según el testimonio del señor Kang Byung-ho, director de la planta, usted fue vista cerca de su oficina administrativa durante este tiempo. Mi madre asintió nerviosamente, sus manos temblando ligeramente sobre la mesa de metal frío. Sí, señor, regresé porque olvidé mi bufanda en mi estación de trabajo. Era la única que tengo y el clima estaba muy frío. Su voz era apenas un susurro, como si hablar más fuerte pudiera empeorar su situación. El director Kang se inclinó hacia adelante con una expresión que pretendía ser comprensiva, pero que era claramente falsa. Ji-yong-si, sabemos que usted ha estado pasando por dificultades económicas. Su supervisor me informó que ha solicitado varios adelantos de sueldo en las últimas semanas. También sabemos que su hija necesita útiles escolares y ropa nueva para el invierno. Cada palabra era como una puñalada que exponía nuestra pobreza ante extraños. Yo podía sentir cómo mi madre se encogía con cada revelación de nuestras privacidades, cómo su dignidad era despedazada sistemáticamente frente a mi presencia. Sus mejillas se sonrojaron de vergüenza y yo quise gritar que no teníamos nada de qué avergonzarnos. Es verdad que necesitamos dinero, admitió mi madre con voz quebrada. Pero eso no significa que yo sea una ladrona. He trabajado honestamente durante 8 años para el señor Kang. Nunca he faltado al trabajo. Nunca he llegado tarde. Nunca he causado problemas. ¿Por qué arriesgaría todo eso robando? El sargento Lee intercambió una mirada con su compañero más joven. Señora Park, entiende que del escritorio del señor Kang desaparecieron 300,000 wones ayer por la tarde. Es una suma considerable de dinero. Y según su testimonio, usted fue la única persona que estuvo en las instalaciones después del horario laboral. 300,000 wones. Para nosotras, esa cantidad representaba 3 meses de nuestra renta, 6 meses de comida, 1 año entero de útiles escolares. Era más dinero del que yo había visto junto en toda mi vida, pero también sabía, con la certeza absoluta que solo un niño puede tener sobre su madre, que ella jamás tocaría algo que no le perteneciera. Yo no tomé ese dinero, dijo mi madre firmemente encontrando por fin su voz. Fui directamente a mi estación de trabajo, tomé mi bufanda del cajón donde la había guardado y me fui inmediatamente. No me acerqué a la oficina del señor Kang. Ni siquiera sabía que él guardaba dinero allí. El director Kang se rió con esa risa desagradable que me ponía los nervios de punta. Ji-yong-si, por favor. Todos en la fábrica saben que manejo el dinero de las ventas en mi oficina antes de llevarlo al banco cada martes. Es información que cualquier empleado conoce después de trabajar allí durante años. Fue entonces cuando noté algo extraño. El director Kang llevaba un reloj nuevo en su muñeca, un reloj dorado que brillaba bajo la luz fluorescente. También llevaba zapatos que parecían caros, mucho más caros que los que solía usar cuando visitaba la fábrica. Sus uñas estaban perfectamente arregladas y había un aroma a colonia cara que contrastaba con su olor habitual a cigarrillos baratos. Señor director, dije de repente, mi voz cortando la tensión de la habitación como un cuchillo. ¿Ese reloj es nuevo? Todos los adultos se voltearon a mirarme con sorpresa. Mi madre me hizo una seña con los ojos para que me callara. Pero algo dentro de mí se había activado, una curiosidad que no podía controlar. El director Kang bajó la mirada hacia su muñeca con una expresión incómoda. No veo qué tiene que ver eso con esta investigación, niña. Los adultos están hablando de cosas serias, pero su respuesta evasiva solo confirmó mis sospechas de que algo no estaba bien. Es solo que la semana pasada
Cuando vino a revisar el trabajo de mi mamá, usted llevaba un reloj diferente, continué. Mi mente de 10 años procesando información como una pequeña detective. Era un reloj de plástico negro, y ahora lleva uno dorado, que se ve muy caro. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con tijeras. Los policías se miraron entre ellos, y pude ver una chispa de interés en los ojos del sargento Lee. Mi madre me miró con una mezcla de orgullo y preocupación, como si no pudiera creer que su pequeña hija estuviera haciendo preguntas que los adultos no habían pensado hacer. La niña tiene razón, dijo lentamente el sargento Lee, estudiando al director Kang con nueva atención. Señor Kang, ¿podría explicarnos cuándo adquirió ese reloj? Y ya que estamos en el tema, esos zapatos también parecen bastante nuevos. El director Kang se puso rojo como un tomate maduro. No veo por qué mi apariencia personal tiene relevancia en esta investigación. Estamos aquí para hablar sobre el dinero robado por esta mujer, no sobre mi guardarropa. Pero su voz había perdido la confianza arrogante de antes, y ahora sonaba defensiva y nerviosa. Papá siempre decía que cuando alguien acusa a otro de robar, hay que mirar primero los bolsillos del acusador, dije, recordando una de las pocas lecciones útiles que mi padre ausente me había dejado antes de abandonarnos. Era una frase que había escuchado en una película, pero en ese momento sonaba como la sabiduría más profunda del mundo. Mi madre me miró con ojos llenos de lágrimas de orgullo y terror. Orgullo porque su pequeña hija estaba defendiéndola con una inteligencia que sorprendía incluso a ella misma. Terror porque sabía que estaba desafiando a un hombre poderoso, que podía hacernos mucho daño si se lo proponíamos. El policía más joven habló por primera vez desde que habíamos llegado a la sala. Sargento Lee, quizás deberíamos investigar un poco más antes de proceder con los cargos formales contra la señora Park. Esta situación está tomando un giro inesperado. Su voz era cautelosa pero sugerente, como si él también hubiera comenzado a sospechar que algo no cuadraba en la historia del director. El director Kang se levantó bruscamente de su silla, haciendo un ruido metálico que resonó en la pequeña habitación. Esto es ridículo. No voy a permitir que una niña de 10 años cuestione mi integridad. He sido un empresario respetable en esta comunidad durante más de 15 años. Mi palabra debería valer más que las fantasías de una menor de edad. Pero yo podía ver que los policías ya no lo miraban con la misma deferencia de antes. Había plantado una semilla de duda, y esa semilla estaba comenzando a germinar en las mentes de los investigadores. No sabía hacia dónde nos llevaría esto, pero por primera vez, desde que había comenzado esta pesadilla, sentí que quizás teníamos una oportunidad de demostrar la inocencia de mi madre. ¿Qué harías tú en mi lugar? El ambiente en la pequeña sala de interrogatorios había cambiado completamente después de mis preguntas sobre el reloj del director Kang. Los policías ahora intercambiaban miradas cargadas de significado, y el director se movía nerviosamente en su silla, secándose el sudor de la frente con un pañuelo que sacó de su bolsillo trasero. Mi madre me miraba con una mezcla de asombro y preocupación, como si no pudiera creer que su pequeña hija de 10 años hubiera logrado cambiar el rumbo de la investigación. El sargento Lee se aclaró la garganta y se dirigió directamente al director Kang. Señor, me gustaría que nos explicara con más detalle los eventos de ayer por la tarde. Específicamente, ¿a qué hora descubrió que faltaba el dinero y qué hizo inmediatamente después de darse cuenta del robo? Su tono había cambiado sutilmente. Ya no era deferente, sino más bien inquisitivo y profesional. El director Kang se aflojó el nudo de la corbata, que de repente parecía estar estrangulándolo. Como ya les dije, descubrí que faltaba el dinero esta mañana temprano cuando llegué a la oficina. Tenía que hacer el depósito bancario habitual de los martes, y cuando revisé la caja fuerte, faltaban 300,000 wones. Sus palabras sonaban ensayadas como si hubiera practicado esta historia muchas veces. ¿Esta mañana temprano?, preguntó el policía más joven consultando sus notas. Pero usted nos llamó a las 6 de la mañana para reportar el robo. ¿A qué hora llega normalmente a su oficina? Era una pregunta simple, pero pude ver cómo el director se ponía aún más nervioso. Llego
Llego temprano los martes porque tengo que hacer los depósitos bancarios, balbuceó el director. Generalmente estoy en la oficina a las 5:30 de la mañana. Pero mientras hablaba, evitaba hacer contacto visual con cualquiera de nosotros, mirando en su lugar hacia la ventana sucia, como si encontrara algo fascinante en el paisaje urbano gris. Yo levanté mi mano pequeña, como lo hacía en la escuela cuando quería hacer una pregunta. Los adultos me miraron con sorpresa, como si hubieran olvidado momentáneamente que yo estaba presente. Disculpe, señor director, pero ¿cómo sabía que mi mamá había regresado ayer a la fábrica si usted ya se había ido a su casa? La pregunta cayó en la habitación como una bomba silenciosa. Mi madre me miró con los ojos muy abiertos, dándose cuenta de la importancia de lo que acababa de preguntar. Los policías se enderezaron en sus posiciones, claramente interesados en escuchar la respuesta. El director Kang abrió y cerró la boca varias veces como un pez fuera del agua. El guardia de seguridad me informó esta mañana que había visto a alguien en las instalaciones después del horario laboral. Su voz temblaba ligeramente y las gotas de sudor en su frente se habían multiplicado notablemente. ¿Cuál guardia de seguridad?, preguntó inmediatamente el sargento Lee, su instinto policial claramente activado. Me gustaría hablar con él para corroborar esta información. Tomó su libreta y se preparó para anotar los datos de contacto. Se llama... Kim Jong-soo, tartamudeó el director, pero era obvio que estaba inventando el nombre sobre la marcha. Trabaja en el turno nocturno, pero creo que hoy no viene a trabajar. Está enfermo. Cada mentira lo hundía más profundo en el agujero que él mismo había cavado. Mi madre encontró por fin su voz, fortalecida por las inconsistencias que estaban saliendo a la luz. Señor Kang, en los 8 años que llevo trabajando en su fábrica, nunca hemos tenido guardia de seguridad nocturno. Usted siempre dice que es muy caro contratar seguridad las 24 horas. Su voz era firme pero respetuosa, con esa dignidad quieta que caracterizaba a las mujeres trabajadoras de su generación. El silencio que siguió fue ensordecedor. El director Kang parecía un animal acorralado, sus ojos pequeños y crueles darting nerviosamente entre los policías y nosotras. Sus manos temblaban visiblemente mientras trataba de limpiar el sudor que no dejaba de brotar de su frente. El sargento Lee cerró su libreta con un golpe seco que resonó en la pequeña habitación. Señor Kang, me parece que necesitamos aclarar algunas discrepancias en su testimonio. ¿Estaría dispuesto a acompañarnos a la fábrica para revisar las instalaciones y verificar algunos detalles de su historia? No es necesario, exclamó el director demasiado rápido y demasiado alto, levantándose abruptamente de su silla. Quiero decir, ¿no es más importante concentrarse en interrogar a la sospechosa real? Esta mujer claramente robó el dinero, y todas estas preguntas son una distracción innecesaria. Pero era demasiado tarde. Su comportamiento nervioso, sus mentiras sobre el guardia de seguridad inexistente y su negativa a revisitar la escena del crimen habían encendido todas las alarmas en las mentes de los investigadores. Los policías se miraron con esa comunicación silenciosa que desarrollan los profesionales experimentados. Señor Kang, dijo el sargento Lee con una autoridad que no había mostrado antes, necesito que se siente y responda a algunas preguntas adicionales. Y me gustaría que nos mostrara el recibo de compra de ese reloj que lleva puesto. Su tono no admitía discusión, y el director no tuvo más remedio que volver a sentarse, aunque lo hizo como si la silla estuviera hecha de clavos. No tengo por qué mostrarles ningún recibo, murmuró el director, pero su voz había perdido toda la arrogancia anterior. Ese reloj es un regalo de mi esposa por nuestro aniversario de bodas. Era otra mentira obvia, y todos en la habitación lo sabían. Mi madre me miró con una expresión que nunca había visto antes. Era una mezcla de orgullo maternal, asombro y una nueva confianza que parecía estar creciendo dentro de ella a medida que las mentiras del director se desmoronaban. Min Seo, me susurró, eres la niña más inteligente del mundo. Pero yo sabía que esto era solo el comienzo. El director Kang todavía tenía poder e influencia, y nosotras éramos solo una mujer trabajadora pobre y su hija de 10 años. Sin embargo, por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla,
Sentí que la verdad tenía una oportunidad de salir a la luz. El policía más joven se acercó al sargento Lee y le susurró algo al oído. El sargento asintió y luego me miró directamente a los ojos. Niña, has hecho preguntas muy inteligentes hoy. ¿Hay algo más que hayas notado sobre el señor Kang que te parezca extraño o diferente? Era mi momento. Respiré profundamente y recordé todo lo que había observado en los últimos meses cuando el director visitaba la fábrica. Sí, señor policía. El mes pasado, cuando fui con mi mamá a recoger su sueldo un sábado, vi al señor Kang salir de su oficina con una bolsa muy pesada. Cuando me vio, se puso muy nervioso y escondió la bolsa detrás de su espalda. También he notado que últimamente viene a la fábrica en un carro nuevo, un Hyundai azul, pero antes venía en autobús como mi mamá. Cada observación era como una pieza de un rompecabezas que finalmente comenzaba a formar una imagen clara. El director Kang se desplomó en su silla como un globo pinchado, y pude ver la derrota en sus ojos pequeños y crueles. Los policías ahora lo miraban con la suspición que antes habían reservado para mi madre. La investigación había dado un giro de 180 grados gracias a las preguntas de una niña de 10 años, que se negó a dejar que acusaran injustamente a su madre. Pero sabía que la batalla aún no había terminado. El director Kang tenía dinero, contactos y experiencia manipulando el sistema. Nosotras solo teníamos la verdad y la determinación de no rendirnos. Sin embargo, por primera vez en mi corta vida, entendí el poder que puede tener una voz pequeña cuando está respaldada por la justicia. Gracias por estar aquí. Lo mejor aún está por venir. Lo que pasó después cambió no solo el curso de la investigación, sino toda mi percepción sobre la justicia y el poder de decir la verdad. El sargento Lee tomó una decisión que sorprendió a todos en esa habitación pequeña y claustrofóbica. Decidió que era hora de llevar el caso directamente ante un juez para una audiencia preliminar inmediata. Hay demasiadas inconsistencias en esta historia, declaró el sargento, guardando su libreta en el bolsillo de su uniforme. Y considerando que tenemos a una menor involucrada, creo que es mejor que un magistrado revise todas las evidencias y testimonios de manera oficial. Se dirigió al director Kang con una mirada que ya no mostraba ni respeto ni deferencia. Señor Kang, usted también necesitará venir al juzgado para dar su testimonio ante el juez. El viaje al Tribunal de Distrito de Seúl fue como entrar a un mundo completamente diferente. El edificio era enorme y imponente, con columnas de mármol que se alzaban hacia el cielo como los pilares de un templo antiguo. Los pasillos estaban llenos de abogados vestidos con trajes caros, familias preocupadas esperando el resultado de sus casos y funcionarios judiciales moviéndose con la eficiencia de personas acostumbradas a los ritmos de la justicia formal. Mi madre y yo caminamos tomadas de la mano por esos pasillos que olían a papel viejo y decisiones importantes. Yo llevaba puesto mi uniforme escolar, que mi madre había planchado esa misma mañana antes de que llegaran los policías a nuestra puerta. Era la ropa más formal que tenía, y esperaba que me hiciera ver más seria y creíble ante el juez. La sala del tribunal era intimidante, con techos altos, bancos de madera oscura, y un estrado elevado donde se sentaba el juez como una figura de autoridad absoluta. El juez Kim Tai-woo era un hombre de unos 50 años, con cabello gris perfectamente peinado y ojos que parecían ver a través de las mentiras como rayos X que penetraban el alma. Llevaba la túnica negra tradicional que hacía que pareciera más una figura mítica que un ser humano común. Cuando nos llamaron a presentarnos, mi madre y yo nos acercamos al frente de la sala. El director Kang estaba sentado en el lado opuesto con un abogado que había conseguido llamar, un hombre delgado con gafas que parecía tan nervioso como su cliente. El contraste era obvio. Ellos tenían representación legal profesional. Nosotras no teníamos nada más que la verdad. Señora Park Ji-young, dijo el juez con una voz profunda que resonaba en toda la sala. Entiendo que usted ha sido acusada de robo en su lugar de trabajo. ¿Tiene usted representación legal para esta audiencia?
Mi madre se puso de pie con la dignidad silenciosa que la caracterizaba, pero pude ver cómo sus manos temblaban ligeramente. No, su señoría. No tenemos dinero para contratar un abogado. Su voz era clara, pero pequeña en la vastedad de esa sala que había visto miles de casos como el nuestro. El juez asintió con comprensión. En ese caso procederemos con la audiencia, pero quiero asegurarme de que usted entiende sus derechos. Tiene derecho a permanecer en silencio, tiene derecho a solicitar que se le asigne un abogado de oficio y tiene derecho a presentar cualquier evidencia que considere relevante para su defensa. Fue en ese momento cuando algo dentro de mí se encendió como un fuego pequeño pero feroz. Había estado escuchando todo el día cómo los adultos hablaban sobre mi madre, como si ella no pudiera defenderse a sí misma. Había visto cómo el director Kang había mentido una y otra vez, y cómo su dinero y posición le daban ventajas que nosotras no teníamos. Pero también había visto cómo mis preguntas simples habían logrado revelar sus mentiras. Me levanté de mi asiento en la galería pública, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que todos en la sala podrían escucharlo. Su señoría, dije con una voz que traté de hacer sonar más fuerte de lo que me sentía. Yo soy la abogada de mi mamá. El silencio que siguió fue tan completo que se podría haber escuchado caer un alfiler. Toda la sala se volvió para mirarme. El juez con sorpresa genuina, mi madre con los ojos muy abiertos, el director Kang con una expresión de incredulidad y los espectadores con una mezcla de asombro y curiosidad. Una niña de 10 años acababa de declararse abogada en un tribunal formal. El juez Kim Tai-woo me estudió durante varios segundos que se sintieron como eternidades. Pude ver algo en sus ojos que no pude identificar completamente en ese momento, pero que años después reconocería como reconocimiento. Niña, dijo lentamente, ¿entiendes lo que significa ser abogado? Sí, su señoría, respondí, caminando hacia el frente de la sala con pasos que traté de hacer parecer más seguros de lo que me sentía. Un abogado es alguien que ayuda a las personas a decir la verdad, cuando otros están tratando de hacerlas parecer culpables de cosas que no hicieron. Un abogado es alguien que hace preguntas para descubrir qué realmente pasó. Si esta historia te está gustando hasta aquí, comenta OK en los comentarios. Esto le indica a YouTube que la historia es buena y la mostrará a más personas. El juez se inclinó hacia adelante en su asiento, claramente intrigado por mi respuesta. Y dime, jovencita abogada, ¿qué evidencia tienes para defender a tu cliente? Había algo en su tono que no era condescendiente, sino genuinamente curioso, como si realmente quisiera escuchar lo que tenía que decir. Respiré profundamente y comencé a presentar todo lo que había observado, pero esta vez de manera organizada, como había visto hacer a los abogados en las películas de televisión que mi madre y yo veíamos los domingos por la noche. Su señoría, el señor Kang, dice que mi mamá robó 300,000 wones de su oficina ayer por la tarde. Pero hay muchas cosas raras en su historia. Continúa, me alentó el juez, tomando notas en un cuaderno legal. Primero, dije, levantando un dedo como había visto hacer a los presentadores de noticias, el señor Kang dice que un guardia de seguridad le dijo que mi mamá estaba en la fábrica después del trabajo. Pero mi mamá trabaja allí desde hace 8 años y dice que nunca han tenido guardia de seguridad nocturno porque es muy caro. Pude ver cómo el abogado del director Kang susurraba urgentemente algo al oído de su cliente, quien se veía cada vez más incómodo en su asiento. Segundo, continué. El señor Kang lleva un reloj nuevo y caro, y zapatos nuevos también. La semana pasada tenía un reloj de plástico negro y siempre viene a la fábrica en autobús. Pero ahora tiene un carro nuevo. Si alguien robó dinero, ¿no deberían revisar quién está gastando dinero nuevo? Un murmullo de interés se extendió por la sala. Los espectadores comenzaron a susurrar entre ellos, y pude ver que algunos asentían con aprobación. El juez levantó la mano para pedir silencio, pero no antes de que yo notara una sonrisa muy pequeña en las comisuras de su boca. Tercero, dije, mi confianza creciendo con cada punto. Mi mamá no sabía que el señor Kang guardaba dinero en su oficina, pero el señor Kang
Dice que todos los empleados lo saben. Si mi mamá fuera una ladrona, ¿no habría robado antes en todos estos años? ¿Por qué esperar hasta ahora, cuando estamos pasando por problemas de dinero y sería la primera sospechosa? Y cuarto, continué, recordando la observación más importante. El mes pasado vi al señor Kang salir de su oficina con una bolsa muy pesada un sábado. Se puso muy nervioso cuando me vio y escondió la bolsa. ¿Por qué un jefe se pondría nervioso por una niña si no estuviera haciendo algo malo? Cuando terminé mi presentación, la sala estaba completamente silenciosa. Mi madre me miraba con lágrimas en los ojos, pero esta vez eran lágrimas de orgullo, no de miedo. El director Kang estaba pálido como un papel, y su abogado parecía estar calculando mentalmente qué tan mal se veía la situación de su cliente. El juez Kim Tai-woo me miró con una expresión que nunca había visto en el rostro de un adulto cuando me miraba. Era respeto genuino, como si realmente me viera como una igual a pesar de mi edad. Jovencita, dijo lentamente, has presentado argumentos muy convincentes. Señor Kang, me gustaría que respondiera a estos puntos planteados por la abogada de la defensa. Lo que siguió fue el desmoronamiento completo del caso del director. Enfrentado con preguntas directas del juez, no pudo explicar satisfactoriamente sus nuevas posesiones. Se contradijo múltiples veces sobre el guardia de seguridad inexistente y finalmente, bajo la presión de un magistrado experimentado, confesó que había estado robando dinero de la fábrica durante meses y había planeado culpar a mi madre para cubrir sus huellas. Pensé que nadie sospecharía de una empleada con problemas financieros, admitió con voz derrotada. Nunca pensé que una niña pudiera desentrañar todo el plan. Su confesión resonó en la sala como el sonido de la justicia finalmente prevaleciendo sobre la corrupción y el abuso de poder. El juez golpeó su martillo contra el escritorio con un sonido que selló no solo la absolución de mi madre, sino también mi destino. Caso desestimado por falta de evidencia contra la acusada. Señor Kang será arrestado inmediatamente por robo, fraude y falso testimonio. Se volvió hacia mí con esa sonrisa pequeña que ahora era completamente visible. Y jovencita abogada, espero verte en mi tribunal nuevamente algún día, pero la próxima vez con una licencia en derecho. Ese día, una niña de 10 años no solo salvó a su madre de la injusticia, sino que descubrió su vocación de vida, el poder de hacer las preguntas correctas, de buscar la verdad sin importar cuán poderoso sea el oponente, de defender a los indefensos con nada más que inteligencia y determinación. Los meses que siguieron a esa audiencia transformaron nuestras vidas de maneras que nunca habríamos imaginado. La historia de la niña de 10 años que defendió a su madre en el tribunal se extendió por nuestro vecindario en Dongdaemun como ondas en un estanque, tocando las vidas de personas que ni siquiera conocíamos. Mi madre fue reinstalada en su trabajo en la fábrica textil, pero esta vez con un nuevo supervisor que la trataba con el respeto que siempre había merecido. Los otros trabajadores, que inicialmente habían dudado de su inocencia, ahora la miraban con una admiración mezclada con vergüenza por haber creído las mentiras del director corrupto. Ella caminaba más erguida, hablaba con más confianza, como si finalmente hubiera recordado su propio valor después de años de ser tratada como invisible. Pero el cambio más significativo llegó una tarde de noviembre, cuando un hombre elegante con traje gris tocó a nuestra puerta. Se presentó como el profesor Park Sang-min de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Seúl. Había leído sobre nuestro caso en los periódicos locales y quería conocer a la pequeña abogada que había causado tanto revuelo en los círculos legales de la ciudad. Min Seo-ya, me dijo, usando el diminutivo cariñoso que reservamos para los niños. He estado enseñando derecho durante 20 años y he visto a muchos estudiantes brillantes, pero nunca he visto a alguien tan joven que entienda tan intuitivamente los principios fundamentales de la justicia. Sus palabras me llenaron de un orgullo que no sabía cómo procesar. Me ofreció algo que cambiaría el curso de mi educación para siempre. Una beca completa para estudiar en los mejores colegios privados de Seúl, con la garantía de que si mantenía buenas calificaciones,
tendría un lugar asegurado en la Facultad de Derecho cuando llegara el momento. Era una oportunidad que familias enteras trabajaban toda la vida para conseguir, y me la estaban ofreciendo a los 10 años por haber defendido a mi madre con nada más que inteligencia y amor. Mi madre lloró cuando el profesor Park nos explicó los detalles de la beca. No eran lágrimas de tristeza, sino de una alegría tan profunda que no cabía en su corazón pequeño y fuerte. Mi niña va a ser abogada de verdad, susurraba una y otra vez, como si no pudiera creer que las palabras que salían de su boca fueran reales. Los años que siguieron fueron de estudio intenso y crecimiento personal. En la escuela secundaria me convertí en la presidenta del club de debate y gané varios concursos regionales de oratoria. Mis profesores siempre contaban la historia de cómo había defendido a mi madre cuando era pequeña, y se convirtió en una leyenda que me precedía a donde quiera que fuera. Pero nunca olvidé las lecciones de aquel día en el tribunal. Aprendí que la justicia no siempre está del lado de quien tiene más dinero o poder, sino de quien tiene el valor de buscar la verdad. Aprendí que las preguntas correctas pueden ser más poderosas que todas las mentiras del mundo. Y aprendí que defender a alguien que amas puede darte una fuerza que ni siquiera sabías que tenías. Cuando finalmente me gradué de la universidad con honores y aprobé el examen de la barra de abogados, mi madre estaba en la primera fila de la ceremonia de graduación. Llevaba el mismo vestido que había usado para mi primer día de escuela, pero ahora le quedaba diferente. No porque hubiera cambiado de talla, sino porque ella había cambiado. Ya no era solo una trabajadora de fábrica que luchaba por sobrevivir, era la madre de una abogada, y esa distinción la llenaba de un orgullo que irradiaba desde cada poro de su ser. Mi primer caso como abogada certificada fue defender a otra madre soltera acusada injustamente de robo por su empleador. Cuando entré a esa sala de tribunal, no como una niña de 10 años, sino como una profesional de 25, el juez que presidía el caso era el mismo Kim Tai-woo que había escuchado mi primera defensa legal 15 años antes, abogada Lee Min-seo. Me dijo con esa misma sonrisa pequeña que recordaba de mi infancia: es un honor tenerla oficialmente en mi tribunal. Había seguido mi progreso académico a través de los años, y verme convertida en la abogada que había predicho que sería le daba una satisfacción visible. Gané ese caso, por supuesto, y los siguientes 50 casos también. Me especialicé en defender a trabajadores de bajos recursos que eran explotados por empleadores sin escrúpulos. Cada cliente que defendía era, en cierto sentido, mi madre. Cada caso que ganaba era una victoria no solo para esa familia, sino para todas las familias como la nuestra, que habían sido pisoteadas por aquellos en posiciones de poder. Hoy, 30 años después de aquel día que cambió mi vida, tengo mi propio bufete de abogados en el centro de Seúl. En mi oficina cuelga una fotografía de mi madre y yo el día de aquella audiencia, tomada por un periodista que cubrió la historia. En la imagen, soy una niña pequeña de 10 años parada junto a mi madre, ambas con expresiones de esperanza cautelosa. Es un recordatorio diario de por qué hago lo que hago. Mi madre, ahora de 70 años, vive cómodamente en un apartamento que pude comprarle con los ingresos de mi práctica legal exitosa. Ya no tiene que trabajar en fábricas textiles, pero mantiene un pequeño jardín en su balcón, donde cultiva las verduras más hermosas del complejo residencial. Dice que las plantas crecen mejor cuando las cuida alguien que conoce el valor del trabajo duro y la perseverancia. Cada vez que tengo un caso difícil, cada vez que me enfrento a un oponente poderoso que piensa que puede intimidarme, recuerdo a esa niña de 10 años que se levantó en un tribunal y dijo: «Soy la abogada de mi mamá». Recuerdo que la edad no importa cuando tienes la verdad de tu lado. Recuerdo que el amor puede darte el valor para enfrentar cualquier injusticia. La lección más importante que aprendí ese día no fue sobre derecho o procedimientos judiciales, fue sobre el poder transformador de negarse a aceptar la injusticia, sin importar cuán pequeño seas o cuán poderoso sea tu oponente. Fue sobre el hecho de que a veces las voces más pequeñas pueden hacer el eco más grande cuando están respaldadas por la verdad y el amor incondicional.
El director Kang cumplió 3 años en prisión por sus crímenes. Cuando salió, intentó abrir otro negocio, pero la reputación de haber sido desenmascarado por una niña de 10 años lo siguió a donde quiera que fuera. La última vez que supe de él, trabajaba como empleado en una tienda de conveniencia, ganando menos de lo que solía pagar a mi madre por coser ropa durante 12 horas al día. Hay una justicia poética en eso que me satisface profundamente cada vez que lo pienso, no porque disfrute del sufrimiento de otros, sino porque demuestra que la verdad, eventualmente, siempre encuentra la manera de prevalecer sobre las mentiras y la corrupción. Si sientes que se hizo justicia en esta historia, comenta justicia abajo. Y si alguna vez has tenido que defender a alguien que amas contra las injusticias del mundo, escribe verdad para compartir tu experiencia. A veces los actos más valientes vienen de los corazones más pequeños, pero con el amor más grande. ¿Te gustó esta historia de cómo una niña de 10 años cambió su destino defendiendo a su madre? Aquí tienes otra que te emocionará igual. Soy maestra, pero lo que un alumno de 8 años me enseñó sobre la vida me cambió para siempre.